Buenos días. Hablando del fallo de la Corte Constitucional, hay que decir lo siguiente, que es que durante el proceso de paz, primero se advirtió a los negociadores que negociaran rápido antes del periodo electoral, porque todos los proyectos de ley debían ser aceptados antes del nuevo gobierno, pero no se hizo. Segundo, se dijo que ese era un tratado internacional y como tratado internacional debía ser aceptado en bloque, pero no, se les olvidó que los tratados internacionales son entre dos estados, no entre un estado y un grupo armado. Y si la preservación de la paz y del orden público es una obligación del gobierno, del, del ejecutivo, pero no en cuanto a otros tipos de paces como están consagrados en la Constitución, porque ahí se refiere a la paz en cuanto a una guerra exterior. El asunto del presidente en este momento es preservar el orden público tal como lo dice el, el artículo de la Constitución y también consagrado en leyes y en jurisprudencias, pero no en la paz como se establece por guerra exterior. Por eso no están extraordinarias ni tan grandes los privilegios del presidente. El presidente únicamente puede negociar, puede suspenderles las órdenes de capturas y puede aceptar un cese al fuego. Ya lo que se acuerde tiene que estar aceptado por el Congreso. Y eso es lo que se ha querido aceptar en el Congreso por fast track. Pero la Corte ha indicado en su sabia decisión que el Congreso no puede perder las delimitaciones en cuanto a, a hacer proposiciones en todo tipo de artículo. Sí, es cierto que el presupuesto y contratos entre el Estado y particulares son sin leyes, pero estos no necesitan ser pasados por leyes y nunca necesitados, son simples contratos y no son para definir una situación jurídica del Estado ni una situación de orden público, ni para definir una nueva constitución o una reforma a la constitución. Por eso es que la Corte ha tomado esta decisión, porque va más allá que un simple contrato o un tratado internacional que, vale la pena recordar, tiene que ser pasado primero por la Corte Suprema y este delimitar si es aceptado o no y si puede ser aceptado por el Congreso. Por otro lado, esto no quiere decir que haya sido suspendido el fast track. La Corte nunca dijo eso, sino que aceptó un hecho que se lleva dando en el Congreso, que es aceptar proposiciones y dejar debatir a la oposición respecto a proposiciones que estos mismos proponen. Otra cosa es si votan el sí o no, pero la otra diferencia es que ya no se puede en bloque, sino por cada artículo. Entonces, el el acuerdo de paz se va a implementar, pero llevará su tiempo. Pero eso no quiere decir que la democracia se vaya a acabar o que alguno de los poderes va a quedar sin sus funciones básicas.
La Corte Constitucional no va a quedar sin el control constitucional, porque esto nunca se negoció. Y el Congreso no va a quedar sin sus proposiciones en los artículos de cada ley, porque esto nunca lo aceptó el Congreso y nunca se negoció como tal. Y la Corte así lo definió. Entonces hay que ir hacia lo grande que es la paz, pero sin ofender la democracia, que es lo más grande que tenemos. Y sin democracia vamos a una dictadura. Porque si se hubiera seguido las órdenes como se tenían en el espíritu del acuerdo, el Congreso iba a ser un simple notario y las leyes solo eran aprobadas según la voluntad del gobierno, y si se quería aceptar o no era en bloque y sin proposiciones. Pero el gobierno se equivocó al pensar que la Corte Constitucional iba a aceptar esto, o que los congresistas iban a aceptarlo, porque se ha visto con las proposiciones, por ejemplo, del Polo, que la unidad nacional se ha querido ir en bloque si no se tienen en cuenta estas proposiciones, como también las del Centro Democrático, como ha querido proponer el gobierno a través de su ministro Interior, de que no se acepte estas proposiciones. O para prevenir, entonces la unidad nacional se ha querido, a través de sus bancadas se han ido para tener en cuenta estas proposiciones. O sea, si no se aceptan estas proposiciones, si no hubieran aceptado esas proposiciones, se hubieran ido y no hubieran vuelto. Por lo tanto, la paz está segura y las instituciones aún más, porque sin instituciones no hay paz verdadera.